Hola, nosotros somos estudiantes del grupo Genética 5242 de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy vamos a hablarles acerca de la determinación del sexo del gusano de seda, Bombyx mori. Los lepidópteros son un grupo de insectos bastante diverso. Cuentan con especies de importancia ecológica, como varios polinizadores, y especies de importancia económica, como los productores de seda. Bombyx mori, mejor conocido como el gusano de seda, fue un modelo para estudios genéticos en insectos hasta que Drosophila melanogaster se estableció como uno. Como ya lo dije, los lepidópteros son un grupo de insectos súper diverso. Por esta misma razón, también cuentan con varios sistemas de determinación de sexo. En el caso de Bombyx mori, se presenta un sistema de determinación de sexo ZZ-ZW. El determinador sexual es un factor feminizante del cromosoma W. El par homózigo ZZ genera machos, mientras que el par heterózigo ZW genera hembras. En resumen, todo lo que sucede en Bombyx mori es que existe una señal primaria que es un RNA asociado a PIWIN, una proteína. Este RNA se abreva como piRNA, derivado del gen FEM, el cual procede del cromosoma W. Lo que hace FEM es silenciar un gen bien conservado en la Lepidoptera llamado MASC, el cual es esencial para la determinación masculina y la compensación de dosis de los genes relacionados con Z durante la embriogénesis. Ahora les vamos a hablar acerca del mecanismo de determinación de sexo. Primero les voy a hablar sobre el gen feminizante. Como se podrán imaginar, el gen feminizante es FEM, y esta es una secuencia repetitiva localizada en la región determinadora del sexo del cromosoma W. La expresión femenina en B. mori está dada por el factor F, el cual es un piRNA derivado de un precursor, que en este caso es FEM. Este se transcribe del cromosoma W. Esto quiere decir que FEM es el determinante primario del sexo femenino. Y se estarán preguntando, ¿qué es un piRNA? Este tipo de RNA se asocia a proteínas llamadas PIWI. Son un tipo de RNA pequeño de aproximadamente 24 a 31 nucleótidos. Son producidos de los transposones de los así llamados clústeres de piRNA. Y su objetivo es guiar a las proteínas PIWI a los transcritos. Ya verán por qué. La ruta del piRNA no está bien caracterizada in vivo, por lo que todavía no se conoce bien cómo funciona molecularmente FEM. Ustedes pensarían que esta actividad hace que el piRNA tenga una actividad enzimática, pero no. Solamente se ensamblan en complejos de silenciamiento junto con las proteínas PIWI. Las proteínas PIWI son bastante importantes también. Son reguladoras de la división de células madre. Después de ensamblarse junto con estas proteínas, surge una ruta llamada ciclo ping-pong. El ciclo ping-pong es un mecanismo de silenciamiento de genes en donde el RNA degradado por este proceso de silenciamiento se convierte en el sustrato para la producción de más piRNA. Este mecanismo necesita dos proteínas PIWI, SIWI y BMAGO3. Los piRNA FEM y MASC, producidos por la hidrólisis de los complejos del MASC piRNA junto con BMAGO3 y FEM piRNA junto con SIWI, respectivamente, funcionan como un punto de inicio en la cascada de determinación de sexo de B. mori, como se alcanza a ver en el diagrama que tenemos aquí. Por esto mismo, SIWI es una proteína clave para el proceso de feminización. Esta proteína domina durante el proceso de silenciamiento de RNA mensajero masculino vía FEM y RNA. Ahora les voy a hablar acerca del gen masculinizante. Como se podrán imaginar, la determinación del sexo masculino está dada por el gen MASC, que es el gen blanco para la cascada de señalizaciones que inicia FEM. MASC es un gen altamente conservado entre las especies de la Lepidoptera. Codifica para un dedo de zinc.
Lo interesante es que no se encuentra en todos los insectos, lo que indica que hay una vía de determinación del sexo únicamente en la Lepidoptera, probablemente es distinta a los demás insectos. Este gen se localiza en el cromosoma Z y además de la masculinización, también controla el mecanismo de compensación de dosis. De lo poco que se conoce de este gen es que codifica para dos dominios de dedos de zinc. Estos dos dominios de dedos de zinc son indispensables para la masculinización. Además, la proteína MASC se requiere para la represión de genes relacionados a Z, o sea, para el mecanismo de compensación de dosis. Pero igual se desconocen varias cosas, como cómo la proteína MASC transmite la señal para el splicing específico masculino del gen double sex de von Bix-Mori y también cómo se establece la compensación de dosis. Bueno, una vez que ya revisamos la acción de los genes maestros masculinizantes y feminizantes que inician la cascada de determinación del sexo en el gusano de seda, nos vamos a adentrar en una ruta que es el mecanismo de regulación del gen BMDSX. Como mencionamos anteriormente, aún falta alguna información acerca de los genes maestros masculinizantes y feminizantes, pero sabemos en gran parte cómo funciona este gen. El gen BMDSX es importante porque es el gen regulador terminal de la cascada de señalización. Este gen es homólogo al gen double sex que se encuentra en Drosophila melanogaster y en general en todos los insectos. Y estos dos solo se diferencian por su señal inicial. Al ser genes homólogos, van a tener un mecanismo muy similar. Es decir, el gen BMDSX va a sufrir un proceso de splicing que dará como resultado un transcrito para expresar la proteína específica, o sea, BMDSXM, o la proteína específica de las hembras, o sea, BMDSXF. Otros participantes importantes de esta vía son la proteína de unión a ARNM del factor de crecimiento similar a la insulina 2 o BMIMP, que se encuentra en el cromosoma Z, pero solamente se va a expresar en los machos, y la proteína BMPSI, que funciona como un inhibidor de splicing. Esta proteína se encuentra en tanto machos como hembras, sin embargo, va a funcionar de manera diferente, como veremos más adelante. Entonces, para proponer un modelo de diferenciación del sexo en el gusano de la seda, Sakai y colaboradores realizaron una investigación experimental en la cual siguieron el desarrollo embrionario de huevos del gusano en diferentes etapas. Su primer análisis consistió en realizar una PCR de retrotranscripción para el RNA de 9 huevos en distintas etapas de desarrollo, ya sea a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas o 120 horas después de la oviposición. Una vez realizada la RT-PCR, se dieron cuenta de lo siguiente. En la primera etapa, es decir, a las 12 horas de la ovoposición, todos los huevos presentaron la isoforma femenina del gen BMDSX y ninguno expresó ni la isoforma masculina ni la proteína de unión a la RNM. Posteriormente, en la siguiente etapa, todos los huevecillos presentaron tanto la isoforma femenina como la isoforma masculina, así como la proteína de unión a la RNM, y luego, a las 48 horas, la población de huevecillos se dividió en dos grupos. El primero solamente presentó la isoforma femenina sin la proteína de unión a RNM, y el segundo grupo presentó la isoforma masculina y la proteína de unión al ARNM. Posteriormente, en la última fase, no se reportaron cambios. Entonces, ellos concluyeron lo siguiente. Número 1, la diferenciación sexual se lleva a cabo entre las 24 y las 48 horas después de la oviposición. Y número 2, los individuos que expresan la isoforma femenina del gen no presentan la proteína de unión al ARN.
Posteriormente, realizaron el seguimiento de el desarrollo embrionario con una cepa de huevos que podrían ser diferenciados por sus genotipos dependiendo de la pigmentación que presentaran. Los genotipos ZZ, es decir, los masculinos, no se pigmentan y los genotipos ZW, es decir, los femeninos, sí se pigmentan de negro. Entonces, realizando el seguimiento de esta cepa, se dieron cuenta de que algunos huevecillos comenzaron a pigmentarse a partir de las 27 horas de empezar a ser incubados. Estos huevecillos fueron entonces incubados aparte y a las 92 horas se observó una pigmentación total en todos los huevecillos. Entonces concluyeron que todos estos individuos eran hembras o con genotipo ZW. Por el contrario, los huevos que no se pigmentaron a las 27 horas continuaron siendo incubados hasta las 32 horas y al no observar indicios de pigmentación se concluyó que se trataba de individuos macho o con genotipo ZZ. Por último, al obtener estos dos grupos diferenciados por su sexo, se les aplicó un análisis de RT-PCR como a los del primer análisis, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. Primero que nada, para todos los huevecillos se observó la presencia de la isoforma femenina en todas las etapas del desarrollo. Y luego, para el grupo de huevecillos femeninos, se observó la expresión de la isoforma masculina, que aquí la tenemos en color azul, y de la proteína de unión al ARN entre las 27 y las 29 horas después de la oviposición. Y posteriormente, a partir de las 32 horas, tanto la isoforma masculina como la proteína de unión al ARN comenzaron a disminuir considerablemente su expresión. Gracias a esto pudieron realizar una correlación entre la expresión de la isoforma masculina y la proteína de unión al ARN. Y bueno, para los huevecillos masculinos encontraron que a partir de las 32 horas, la isoforma masculina y la proteína de unión al ARN se comenzaron a expresar en grandes cantidades y en todas las etapas que le siguieron a las 32 horas. Entonces pudieron concluir, primero que nada, que los embriones son femeninos antes de las 32 horas y que pueden inducir la expresión específica masculina del gen BMDSX y de la proteína de unión al ARN. También concluyeron que la determinación del sexo se lleva a cabo entre las 29 y las 32 horas, después de la oviposición. Con estas conclusiones, los investigadores pudieron establecer un posible método para la determinación del sexo en el gusano de seda que nos explican con el siguiente diagrama. Para los genotipos ZW, existe un gen maestro feminizante en el cromosoma W que será el que inhiba la expresión de la proteína IMP, que es la proteína de unión al ARN mensajero. Para esto, se había reportado antes que esta proteína de unión al ARN interactúa con la proteína PSI, que si recordamos, funciona como un factor de inhibición del splicing. Por lo tanto, al ser inhibida esta proteína, no se interfiere con el splicing del gen BMDSX y este continúa su splicing tradicional, dando como resultado una isoforma femenina del gen y por lo tanto una proteína BMDSXF, lo que nos daría como resultado una polilla hembra. Por el contrario, para el caso del genotipo ZZ, no existe un cromosoma W y por lo tanto no existiría un gen maestro feminizante que impida la expresión de la proteína de unión al ARN. Por lo tanto, esta proteína va a interactuar con la proteína inhibitoria del splicing, causando un splicing alternativo para el gen BMDSX, lo que nos daría como resultado la isoforma masculina del gen y por lo tanto la proteína específica para los machos y una polilla macho. Bueno, les dejamos las referencias que estuvimos consultando a lo largo de este video, por si se quieren adentrar más en este tema. Muchísimas gracias. Gracias.